Perfecto. Ok, bueno, bienvenidos. Esta es la clase, creo que número 9 que tenemos. Y en la clase de hoy, pues, vamos a ver si podemos terminar el tema 2, que sería el cálculo de alumbrado, de tal manera que estén preparados ya para eh, el segundo parcial, que creo que es dentro de dos semanas y media. Buenas noches, José. Ok, entonces, sin más preámbulo, vamos a continuar acá con lo que estamos viendo en la clase anterior con respecto a la presentación y vamos a hablar del factor de mantenimiento, pero permítame primero compartir la pantalla y por favor me confirman que pueden ver la pantalla. Ok, Sí, gracias Pedro. Ok, genial, entonces pasemos a la presentación. Ok, fíjense, aquí quedamos en la clase anterior y estábamos hablando de la travesía, entre comillas, que hace el flujo luminoso desde que sale de la lámpara hasta que llega al plano de trabajo, es decir, se convierte en flujo útil. Recuerden de los conceptos iniciales que vimos de alumbrado, el flujo que llega a ese plano de trabajo es lo que se llama el flujo útil y es el flujo que vamos a utilizar para lo que vamos a determinar en función del nivel de iluminación necesario en el ambiente y a partir de allí es que vamos a calcular el flujo de las lámparas y con el flujo de las lámparas calcularemos el número de luminarias necesarias para lograr ese flujo útil. Entonces, regresando acá a la travesía que hace ese flujo desde que sale de las lámparas, entonces primero habíamos discutido que había un factor que se llama el factor de mantenimiento y discutíamos que tiene que ver que con el tiempo la lámpara va a tener contaminación, hay una pérdida de flujo inherente de las lámparas, pero que ya está tomada en cuenta por el fabricante y que a la final el flujo que sale de la luminaria, que sería este flujo acá, ese flujo que sale de la luminaria pues va a ser menor que el número, que el flujo total que las lámparas son capaces de proveer. Y ya luego de que ese flujo pues sale de la luminaria, pues tampoco va a ser el 100% de ese flujo el que llega al plano de trabajo y se convierte en flujo útil. Porque vamos a tener pérdidas, la luminaria va a hacer una difusión de ese flujo y ese flujo va a ir, y vimos en la clase anterior, de manera directa, en algunos casos al plano de trabajo como flujo útil y en otros casos va a ir entonces de manera indirecta porque sale en la luminaria, va a la pared, se refleja desde la pared hasta el plano útil. Entonces, tomando eso en cuenta, a la final, entendiendo el problema, todo eso lo vamos a considerar en términos numéricos definiendo lo que se llama el factor de mantenimiento y el coeficiente de utilización. Y de nuevo, el factor de mantenimiento toma en cuenta el, el cambio que hay entre el flujo de las lámparas y el flujo que sale de la luminaria y el coeficiente de utilización toma en cuenta el cambio que hay desde el flujo que sale, el flujo luminoso que sale de la luminaria hasta el flujo que llega al plano de trabajo. Total que a la final podemos decir que el flujo útil que va a llegar al plano de trabajo va a ser igual al flujo total. Este sería el flujo por lámpara, por el número total de lámparas, multiplicado por el factor de mantenimiento, y esas dos se va a definir de ahora en adelante como el flujo que sale de las luminarias, y si lo multiplicamos por el coeficiente de utilización, entonces ahí vamos a tener el flujo útil. Y como el flujo útil lo vamos a conocer porque se va a estar relacionado con el nivel de iluminación que se requiere en el ambiente, entonces lo que vamos a buscar en esta ecuación o desde esta ecuación o partiendo de esta ecuación es realmente el flujo total. Porque de nuevo el flujo útil lo vamos a utilizar porque en función de la actividad que se desarrolle en el local, ese flujo pues va a estar determinado. Es decir, si tengo un salón de X área,
y en ese salón, en esa área, en esa habitación, en ese local, se va a desarrollar cierta actividad, va a haber una normativa que me dice, bueno, para esa actividad en ese local debe haber cierto número de luces y entonces con ese luces ya calculo el flujo útil y de nuevo con el flujo útil es que vamos a calcular el flujo total. Ahí está la fórmula, en ese caso, cómo sería el flujo total. Ok, voy a chequear acá la conexión. Al parecer todo está bien. Entonces regresamos acá a la presentación. Ok, y acá simplemente de nuevo a formalizar lo que es el flujo, el factor de mantenimiento y el coeficiente de utilización. Entonces, por favor, permítanme leer acá. El factor de mantenimiento de una instalación de alumbrado no mantiene indefinidamente las características luminosas iniciales. Ello se debe a dos factores, principalmente, primero, a la pérdida del flujo luminoso de las lámparas motivada tanto por el envejecimiento natural como por el polvo y o suciedad que se deposita en ellas. Y dos, a la pérdida de reflexión del reflector o transmisión del difusor o refractor motivada asimismo por la suciedad. La experiencia acumulada a lo largo de los años hace posible situar este factor de mantenimiento dentro de los límites comprendidos entre 80% ambientes muy limpios o ambientes donde el mantenimiento va a ser muy bueno, como por ejemplo en oficinas, bancos, hospitales, y el 50% en ambientes muy sucios, como carpintería, mercados, talleres. Y a la final, este es un factor que el diseñador del alumbrado lo va a tomar en cuenta en función de la actividad y lo va a definir. Un buen valor, digamos, sería algo en el medio, 70%, 60% se podría utilizar si no tenemos muy claro cuál va a ser la actividad final que se va a desarrollar en ese local o no tenemos muy claro cuáles son, cómo va a ser el mantenimiento de la instalación. Y el coeficiente de utilización es el cociente entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo, que de nuevo, por definición, eso es el flujo útil y el flujo total emitido por las lámparas instaladas, es decir, todas las lámparas, considerando todas las luminarias, y eso es lo que se llama el coeficiente de utilización. CU a phi sub U sería el flujo útil y phi sub L es el flujo que sale de la luminaria y phi sub T sería el flujo total. Este coeficiente depende de diversas variables tales como la eficacia de la luminaria, las reflectancias de las paredes y las dimensiones del local, como ya lo habíamos discutido con anterioridad. Entonces, que a la final todo esto se va a traducir en métodos de cálculo de alumbrado. Entonces, permítanme ir a la pizarra y mencionarles un poco lo que son los métodos de cálculo los métodos de cálculo de alumbrado. ¿Ok? Entonces aquí lo que queremos es el objetivo principal es determinar el número de luminarias con una lámpara específica que me permita cumplir con el nivel de iluminación requerido según la actividad
a desarrollarse en el local, ¿ok? Y ese va a ser el flujo principal de los métodos de cálculo de alumbrado. ¿Cuántas luminarias debo colocar para cumplir con ese nivel de iluminación que se requiere en el local de acuerdo a la actividad que allí se vaya a realizar? Este sería uno. Ok, entonces hay varios métodos. El primer método es lo que se llama el método Lumen. El método Lumen. El segundo método es lo que se llama el método de la cavidad zonal. Y el tercer método es el método que se llama punto a punto. Hablemos básicamente en términos muy breves, perdón, de cada uno. El método Lumen, entonces aquí vamos a tener nuestro local y ese local va a tener su plano de trabajo, va a tener su dimensión A, su dimensión B, va a tener su altura, acuérdense que esto se llamaba H sub T, según la definición, y si aquí vamos a colocar las luminarias de forma de instalación superficial en el techo, entonces la distancia entre el techo y el plano de la luminaria entonces sería el H. ¿Ok? Entonces fíjese, el método Lumen va a tomar en cuenta las dimensiones del local, el color de la pared, el color del piso y el color del techo para calcular acá lo que es el coeficiente de utilización. Y ya hoy vamos a ver posteriormente, en unos momentos, ese proceso. ¿Ok? Y lo importante es que este método 1, el método 1 y el método 2 son métodos que son aproximados. Es decir, estamos haciendo un cálculo general del nivel de alumbrado en ese local. Mientras que el método punto a punto, aquí podemos hacer un cálculo en un punto específico del local, en un punto específico del plano de trabajo. Entonces, fíjense, en el método Lumen vamos a tener estas variables de nuevo en términos generales y a partir de esas variables vamos a calcular el coeficiente de utilización tomando en cuenta todos los factores que afectan ese coeficiente de utilización. Y ya lo vamos a ver en unos minutos. El método de cavidad zonal, el método de cavidad zonal, como su nombre lo indica, en este caso vamos a dividir el local en cavidades. Entonces, si aquí está el plano de trabajo, este es el plano de trabajo, y vamos ahora a definir en términos generales que también tenga un plano de luminarias. O sea, que las luminarias se instalen de manera colgante, por ejemplo. Entonces este sería el plano de luminarias y este sería el plano de trabajo. ¿Hay alguna pregunta? Por ahí como que escuché algo. ¿Preguntas? Ok, genial. Entonces, um, en el caso del método de la cavidad zonal, entonces el ambiente o el local lo vamos a dividir en tres cavidades. Entonces, esta cavidad de acá
se va a llamar lo que se define como la cavidad del piso. Esta otra cavidad de acá arriba, entre el plano de luminaria y el techo, va a ser la cavidad del techo. Y esta cavidad que está aquí se va a llamar la cavidad del local. Y la diferencia entre el método Lumen y el método de cavidad zonal es que el método de cavidad zonal se considera un poco más exacto porque a la final, al definir que se tienen cavidades del piso y cavidades del techo, este método de cavidad zonal está encontrando una coeficiente de reflexión del piso equivalente que considera las reflexiones adicionales que van a tener en este pedacito de pared entre el piso como tal y el plano de trabajo. Eso para la cavidad del piso. Y para la cavidad del techo se define un coeficiente de reflexión del techo equivalente que considera el color del techo y la contribución de estas paredes, de la pared, del pedazo de pared adicional que queda entre el plano de la luminaria y el techo como tal. Entonces fíjense que por cuestiones de tiempo y porque en realidad cuando uno hace el cálculo con el método Lumen y con el método de cavidad zonal prácticamente llevan los resultados muy similares, y también considerando que hoy en día pues a la final todo lo vamos a hacer con herramientas CAD usando el método punto a punto asistido por computadora. Entonces generalmente el método de cavidad zonal se los dejamos a ustedes para que lo revisen en la literatura, y aquí en este caso en el material que les preparó el profesor Jesús Manuel, que está muy bueno, ahí tienen el método bien descrito. Por esas razones entonces nos vamos a enfocar básicamente, si tenemos que hacer el cálculo a mano, solamente en el método Lumen. ¿Ok? Que es bien sencillo de aplicar, y lo importante es saber la diferencia entre el método Lumen y cavidad zonal. Dan prácticamente el mismo resultado y por eso nos enfocamos en este que es más sencillo, y de nuevo porque generalmente todo esto lo vamos a hacer en la vida real, es utilizando las herramientas CAD, el método de punto a punto. ¿Ok? Entonces, um, vamos a ver en detalle, nada más cálculo a mano el método Lumen, y ya luego el método punto a punto es con la computadora. Pero antes de eso, ¿de qué se trata el método de punto a punto? Entonces, igual que en los casos anteriores, permítanme acá dibujar un local. Entonces vamos a tener el local, y en ese local de nuevo vamos a tener el plano de trabajo, generalmente 0.8 metros, o lo que me especifique la actividad que se va a desarrollar en el local. Entonces ahí tenemos el plano de trabajo. Y ahora vamos a considerar pues las luminarias. Voy a colocar las luminarias rojas también. Entonces vamos a considerar que tengo una luminaria, aquí tengo otra luminaria en el techo. No sé si recuerdan que cada una de estas luminarias pues va a tener una curva fotométrica que me va a indicar cómo ella proporciona el flujo luminoso. ¿Ok? Y en este caso vamos a poner que tenemos dos. Entonces tengo mi curva fotométrica que me indica cómo cada una de estas luminarias proporciona el flujo luminoso. Entonces, a la final, el método de punto a punto lo que hace es que si consideramos un punto en el plano de trabajo,
vamos a suponer que se llama el punto P. Entonces, como conocemos la posición de la luminaria y la curva fotométrica de la luminaria, entonces en ese punto podemos calcular exactamente la contribución de cada una de las luminarias. ¿Ok? Y después lo que se puede hacer es que se define otro punto en el plano de trabajo y calculamos de nuevo ahora la contribución de cada una de las luminarias y así sucesivamente, o sea que al final en el método de punto a punto, el plano de trabajo lo hacemos como un tipo retícula y definimos puntos en ese plano de trabajo y como estamos asistidos por computadora podemos tener tantos puntos como nosotros queramos, obviamente en número finito, y podemos calcular con mucha precisión el alumbrado en todo el plano de trabajo. ¿Ok? Y eso precisamente es lo que va a hacer la computadora. Por este método, por eso el método punto a punto es un método más exacto, que de nuevo toma en cuenta un punto específico en el plano de trabajo y la contribución de cada una de las luminarias. Mientras que comparado con el método de cavidad zonal y comparado con el método lumen, estos son métodos promedio. ¿Ok? Entonces, esa es la base de los tres métodos, método lumen, cavidad zonal y método punto a punto, que tenemos para hacer el cálculo del alumbrado. Y ya vamos a ver este, específicamente cuál es el proceso y a qué se refiere ese proceso de cálculo de alumbrado. Entonces, permítanme acá ver si tienen alguna pregunta. Eso está claro, no hay alguna pregunta. Y para confirmar que estamos saliendo en vivo. Pedro Javier, tú que tienes el micrófono, ¿me escuchas? Sí, profesor, perfecto. Ok, genial. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Interesante, ¿no? Ok, entonces seguimos. Antes de ir a hablar de lo que es el método, el cálculo de alumbrado, les quiero mostrar un material que también lo tienen en el Google Classroom, que está relacionado pues con lo que estamos viendo. Y un material que se me olvidó presentarles al principio, que es la guía de instalaciones eléctricas, que también se usa mucho en esta materia, sobre todo para la parte eléctrica. Entonces vamos a repasar eso antes de ver el método. Primero les voy a presentar el manual de alumbrado del aula. Este es un material que se desarrolló en la escuela en el año, creo que por ahí 96, 97. Es una guía desarrollada por la escuela donde van a encontrar todo lo necesario para hacer el cálculo de alumbrado en instalaciones eléctricas y específicamente instalaciones eléctricas y alumbrado de interiores. ¿Ok? Entonces aquí tienen la guía y la voy a pasar aquí a alguna de las páginas. Entonces está el manual de alumbrado. Esto fue desarrollado por el profesor Trino Chacón. Él es jubilado. Eh, está todavía con vida, gracias a Dios, y la profesora Marisol Dávila. Ahí está la fecha, fue en el año 96. Y bueno, aquí lo que van a encontrar es algunas manuales, indicaciones de Philips, de lo que es, digamos, el cálculo de alumbrado, niveles de iluminación recomendado, que ya ahorita también lo vamos a ver eso específicamente para la norma venezolana. Hay algunas indicaciones, por ejemplo, acá, de lo que son los coeficientes de reflexión de algunos materiales que forman parte, van a ser un factor, una variable en el cálculo de alumbrado, ya lo veremos posteriormente en la clase de hoy, los factores de mantenimiento y las definiciones si es directa, indirecta, etcétera. Entonces, uh, alguna información de Philips, aquí básicamente es niveles de alumbrado en función de la actividad que se vaya a desarrollar en cualquier local. Luego hay una información de Westinghouse, también con niveles recomendados de iluminación. Hay especificaciones entonces de lámparas, que sería esta que tenemos acá. Estos son los tubos que habíamos con anterioridad, que si era un tubo TL
de 4 vatios, entonces las dimensiones del tubo, el tipo de color, el flujo luminoso, la luminancia y el número de catálogo. Entonces es importante y esto no ha cambiado todavía, sigue válido, sigue vigente y por eso se los presentamos. Tubos fluorescentes, los diferentes tipos de tubos, especificaciones de esas lámparas. Luego hay una parte acá de los balastos, que también lo discutimos en clase más o menos cómo funciona el principio de funcionamiento. ¿Ok? Bienvenida, Chelly. Al principio de funcionamiento del balasto y cómo se conectan para diferentes casos, más coeficientes de reflexión, etcétera, etcétera. Tanto para el método Lumen, para el método de cavidad zonal y algunas especificaciones de unas luminarias comunes. Como esta se llama el modelo Bellatrix de Westinghouse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, utilicen este manual de referencia y lo pueden utilizar sin ningún problema para el cálculo de alumbrado. ¿Ok? Van a ver estas tablas que las vamos a utilizar hoy precisamente, donde para cada luminaria me va a dar el coeficiente de utilización, pero ya vamos a pasar por ese proceso. Ok, ese era un primer material que les quería mostrar. El otro material que les quería mostrar sería específicamente los niveles de iluminación de acuerdo a la norma venezolana. Eso lo van a encontrar en la norma Covenin 2249 de 1993. Está ahí también en el paquete de material en Google Classroom. Entonces tomen nota. Y bueno, aquí está la especificación, el objeto de la norma. Esta norma venezolana Covenin establece los valores de iluminancia media en servicios recomendadas como iluminación normal para la obtención de un desempeño visual eficiente en diferentes áreas de trabajo y para tareas visuales bajo condiciones de iluminación artificial. ¿Ok? Están las otras normas que aplican, que es el Covenin 200, recuerden, Código Eléctrico Nacional, norma muy importante, y la Covenin 734, que es el Código Nacional de Seguridad en instalaciones de suministro de energía eléctrica y de comunicaciones. Entonces, bueno, si ustedes ven acá esta norma, hay algunas definiciones de lo que es el alumbrado, etcétera, pero lo importante, revísenla por favor, es las tablas que me van a indicar los niveles de iluminación necesarios en función del tipo de actividad y en función de la clasificación. Entonces, A, B y C es cómo se clasifican las áreas y eso pues va a estar definido aquí en la parte inicial del estándar, ¿ok? Entonces, denle un vistazo a eso, por favor. Y si seguimos viendo, entonces fíjense, interiores destinados a uso comercial, institucional o reuniones públicas. Entonces, un comedor, 200 luxes, 300, 500 en función si es A, B y C y tipo de iluminación. Cuando diga L, esto quiere decir que en ese local, en ese comedor, en este caso específico, vamos a tener el tipo de iluminación localizada y global. ¿Ok? Y cuando diga G, pues va a ser global solamente. Entonces, fíjense, en áreas de servicio como pasillos y escaleras, 100, 150 y 200 y es nada más general. No tengo que hacer nada de tipo localizado. Y bueno, etcétera, etcétera, en función de nuevo de la actividad que se desarrolle, esta norma nos va a indicar cuál es el nivel de iluminación adecuado que debemos tener en esa área, en ese local. Perfecto. Esa sería la norma Covenin. Y la que se me olvidó mostrarles inicialmente fue las tablas de instalaciones eléctricas. Esta va a ser general para toda la materia. Y aquí van a encontrar recopilación de información con respecto a lo de
a lo que son los conductores, cables. Fíjense que hay una tabla que nos indica las características del TTU, en este caso 75 grados centígrados de 600 voltios, en fin. Esto estaba en la escuela en el tiempo de antes que no había, digamos, fácil acceso a la información como lo es ahora con el Internet, entonces esto nos servía como esa base de datos para todo lo que se hacía, lo que se hace en instalaciones, ¿no? Sin embargo, se mantiene vigente hasta cierto punto porque allí entonces tenemos indicaciones o información con respecto de nuevo a los cables, las canalizaciones, a cajetines de paso, cajas de paso, la protección, interruptores automáticos, la curva. Recuerden, esto también yo lo hemos discutido en clase. La curva de tiempo inverso, la característica de tiempo inverso de un breaker y cómo se especifica, etcétera. El corta corriente, etcétera, etcétera. Entonces, déjenme pasar acá. El transformador, cómo se conecta, cómo se hace el cálculo del ascensor, esto lo vamos a ver posteriormente. El cálculo del sistema hidroneumático, las tanquillas, el cálculo de neumático, los tableros, cómo se especifican, los tipos de tablero, etcétera, etcétera. Cuando pasamos a la parte de alta tensión, entonces el cable generalmente de 15 a 15, 25 o 35 kilovoltios y características como esta curva que veremos posteriormente en el tema 3, 4, um, para hacer el cálculo de por capacidad de cortocircuito. Y en fin, las bancadas, las tanquillas, y esto termina con algunas casetas típicas que se utilizan y cómo están conectados los transformadores y algunas normas de CADAFE. Entonces tengan el material también presente porque es útil, ¿no? Definiciones de voltaje, etcétera, etcétera. Y lo van a encontrar ahí en el grupo de material que se les montó en el Google Classroom. Entonces es bien importante que consideren esta referencia. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver cómo va la conexión. No, al parecer va bien. Ok. ¿Comentarios? Pueden usar el chat. Ok, gracias Luis. Entonces continuamos. Regresamos a el tema del cálculo de alumbrado. Entonces fíjense, ahora vamos a comenzar a ver cómo materializamos ese proceso de cálculo de alumbrado. Y de nuevo, esto es el método Lumen. Entonces fíjense, en la final lo que necesito para calcular el número de lámparas en función de un nivel de iluminación necesario o requerido en el local. Entonces lo que necesito saber es quién es el coeficiente de utilización. ¿Cómo calculo ese coeficiente de utilización? Ese coeficiente de utilización se calcula a través de algo que se llama el índice del local, que va a ser una métrica que va a considerar las dimensiones del local, ancho, largo y la altura. Y la altura acá específicamente sería la altura de la lámpara hasta el plano de trabajo. Y aquí vemos un ejemplo, donde tenemos un local de 8 metros por 10 metros, el ancho A, el largo B y la altura H. Entonces, si la iluminación es directa, semi-indirecta, vamos a calcular ese índice de local por la siguiente fórmula, o a través, mejor dicho, de la siguiente fórmula. K va a ser igual al ancho por el largo dividido entre h multiplicado por el ancho más el largo. ¿Ok? Y de esa manera es que vamos a determinar ese coeficiente, índice de local, y luego posteriormente vamos a utilizar esa K y los colores de las paredes y del techo y del piso para determinar cuánto es el coeficiente de utilización y luego con el coeficiente de utilización calcular el número de luminarias, número requerido de luminarias. Si la iluminación es semi-indirecta, y recuérdense que semi-indirecta es que la mayoría del flujo, 50-50 o la mayoría del flujo va hacia la parte superior, no la parte inferior.
Entonces, esta fórmula se corrige y se debe utilizar ahora en la siguiente fórmula, donde K va a ser igual a 3 ancho por el largo entre dos veces la altura total, eh, no del local, sino la altura total en el caso de que las lámparas estén, digamos, suspendidas, sería entonces el H mayúscula multiplicado por el ancho más el largo. Y aquí en esta imagen podemos ver de nuevo quién es H, HT, D, H y HS. Ok, luego que calculamos en función de que tengamos una iluminación directa o semi-indirecta, entonces ahora hay que considerar los colores del piso, techo y pared o suelo. Y con esos datos, con ese índice de relación de local y con los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo, la luminaria tiene una tabla que es especificada o dada por el fabricante, en la cual vamos a considerar esos factores y vamos a determinar cuál va a ser el coeficiente de utilización para el ejemplo que estemos haciendo. Entonces, fíjense, este sería acá el punto 3. A partir del índice de local K y los factores de reflexión, obtenemos el coeficiente de utilización CU en una tabla que es específica para la luminaria que estamos utilizando. Entonces, fíjense, aquí calculé el índice de local en un ejemplo que vamos a hacer, me dio 4, y considerando el factor de reflexión del techo, y el factor de reflexión de las paredes, entonces voy y busco cuál es en la tabla el coeficiente de utilización. ¿Ok? Y ahí sería como vamos a calcular ese coeficiente de utilización. Algunas dudas pueden surgir acá. ¿Qué pasa si el coeficiente de utilización me da 3,5? Entonces, ahí en ese caso pudieran hacer la interpolación entre el valor que le corresponde a 3 y a 4. Entonces, estaría en ese caso entre 0,45 y 0,52. ¿Ok? ¿Qué pasa si el coeficiente de reflexión es 0,2? Y sería 0,3, 0,2 el coeficiente o el factor de reflexión de las paredes. Entonces, igual que en el caso anterior, entonces pueden hacer una interpolación. Eh, o también pueden simplificar y hacer el cálculo para el peor caso. Ah, por ejemplo, les dio eh, que tienen un coeficiente de reflexión de 0,2 en las paredes, por ejemplo. Entonces ustedes pueden decir ahí, bueno, el peor caso va a ser si las paredes son más oscuras, entonces el coeficiente de reflexión lo considero como 0,1, por ejemplo. Y así sucesivamente. Vamos ahora a ver un ejemplo donde esto pues va a quedar más claro. Perfecto. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos en el cálculo de alumbrado de interiores? El paso 1 primero de la norma, voy a saber quién es E. En función de la actividad que se desarrolle, voy a tener el nivel de iluminación requerido en luxes, y recuérdense que esa es la E. Como también conozco las dimensiones del local, entonces sé cuál va a ser el coeficiente, el flujo útil necesario para lograr ese nivel de iluminación requerido en esa área. Luego, calculo el flujo total, porque el flujo total es el flujo útil dividido por el factor de mantenimiento, que esto es un criterio de diseño, y el coeficiente de utilización lo acabo de calcular tomando en cuenta el índice de local y el factor de reflectancia del piso, techo y pared. Y bueno, si utilizo estas dos fórmulas, entonces puedo calcular que el flujo total es el nivel de iluminación requerido multiplicado por el área de local entre el factor de mantenimiento multiplicado por el coeficiente de utilización. Y entonces sabemos que la relación entre el flujo total y el flujo de la luminaria es a través de n, donde n es el número de luminarias, es decir, el flujo total va a ser igual a n, que es el número de luminarias por el flujo total de la luminaria, y si reemplazamos allí, llegamos a la fórmula que generalmente se utiliza para determinar el número de luminarias en el cálculo de alumbrado, que sería
el número de luminarias va a ser igual a E, nivel de iluminación requerido, multiplicado por la superficie local, dividido entre el factor de mantenimiento, dividido entre el coeficiente de utilización, que lo calculamos o lo obtenemos, mejor dicho, de la tabla de la luminaria especificada por el fabricante y el flujo de la luminaria. Y este flujo, perdón, el flujo, el flujo sí, el flujo de la luminaria, y entonces este sería el número de lámparas por el flujo que tenga cada lámpara. Ok. Otros parámetros de cálculo de alumbrado que tenemos que tomar en cuenta serían, por ejemplo, los factores de uniformidad. Esto va a ser más que todo para los métodos punto a punto. Es decir, si usted está viendo ese plano de trabajo, ¿están todos los puntos con el mismo nivel de iluminación o hay unos puntos que tienen menos que otros? Sobre todo si nos vamos hacia las esquinas, puede ser que tengamos puntos que están por debajo del nivel requerido. Si nos vamos hacia el centro o específicamente o exactamente debajo de una luminaria, puede ser que ese nivel de iluminación esté un poquito más alto que lo requerido. De nuevo, el método Lumen fue algo, un cálculo en términos promedio, y el método punto a punto podemos evaluar esas variaciones. Es decir, en qué puntos de ese plano de trabajo tenemos valores por encima del necesario y valores por debajo del necesario. Y a la final, el E mínimo entre el E medio con el método punto a punto, utilizamos factor que se llama el factor de uniformidad, que sería el E mínimo entre el E medio, o también puede ser definido como el E máximo entre el E medio. Y en general queremos que eso sea mayor que sea mayor de 0,8. Es decir, que no haya mucho cambio entre esos niveles de iluminación, mínimos y máximos y promedio. Aunque escuché algo, pero creo que no, que está bien. Ok, perfecto. Ahí estamos saliendo. Ok, entonces continuamos. Eso es con respecto al nivel de uniformidad, factores de uniformidad. Y hay dos criterios para el alumbrado general, 0,8, y para el alumbrado localizado, ese factor de uniformidad que sea un poco mayor, mayor o igual que 0,5. Aquí serían otra tabla donde podemos encontrar valores de iluminancia media requerida en luxes en función de la actividad que se vaya a desarrollar en el local. Entonces, de nuevo, en nuestro proyecto, en instalaciones vamos a utilizar los niveles sugeridos por la norma venezolana Covenin. La norma Covenin. Y continuamos. Perfecto. Y acá en esta, digamos, diapositiva, entonces estamos viendo esas tablas que vamos a utilizar para las diferentes luminarias que me la especifica el fabricante, y considerando los coeficientes de reflexión de techo y de las paredes, cómo podemos hacer para calcular el coeficiente de utilización, tal cual como lo vimos en hace dos diapositivas. Se calculó el índice de local y en función de donde esté, en qué rango queda, y considerando el factor de reflexión del techo y de las paredes, entonces podemos calcular ese coeficiente de utilización. Entonces, para hacer un resumen, las etapas para el cálculo de alumbrado de interiores serían las siguientes. Vamos a ver, creo que hay una pregunta. Ajá, adelante, Pedro Javier. Profe, ¿qué sucede en el caso de que se adquiera una luminaria y no se tenga la referencia del fabricante? ¿Cómo se hace para el Muy buena. cálculo del coeficiente de utilización? Ok, bueno, necesariamente va a tener que tener la tabla
de esa luminaria, o sea que necesariamente vas a tener que tener acceso a la información del fabricante, porque si no, no puedes determinar el coeficiente de utilización. Se podría, digamos, hacer un experimento en el laboratorio de tal manera de determinar esa tabla, pero generalmente eso está especificado por el fabricante. Y hoy en día mucho más que podemos encontrar toda esa información. Claro, lo Este, digo, ajá, adelante, ¿cómo? adelante, Pedro. O sea, lo digo en el sentido de que uno puede ir por lo menos aquí en Venezuela, a un proveedor, una ferretería, por decir un ejemplo. Entonces ahí uno consigue las luminarias, pero, o sea, pienso que de repente puede suceder el caso de que no venga la información del fabricante. O Ah, sea, ok. o claro, ahorita uno lo puede buscar por internet y todo lo demás, Sí, sí. pero si no Ahí, está ese caso, o sea, de sí o sí se necesita la referencia. sí, de sí o sí se necesita la referencia o si no la encuentras, lo que se pudiera hacer en ese caso es que puedes utilizar una tabla de una luminaria que sea, digamos, equivalente en otra marca. Por ejemplo, si es un modelo que se parece mucho a un modelo de la Philips, entonces puedes utilizar, digamos, en una primera aproximación la especificación de la Philips, la tabla de la Philips. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Se escucha como un poco entrecortada la comunicación, profesor. Sí, está un poco inestable, entonces pues, Sí, a mí también se me oye entrecortado. sí, aquí ven, aquí le estoy haciendo el monitoreo y fíjense, ve que dice aquí que se corta. Pero bueno, sigamos. Es lo que tenemos. Déjenme a ver si cambio el modem para acá, a ver si agarra un poco. Lo que pasa es que aquí tengo poca señal. Ya ven. Vamos a ver si ahí mejora. Bueno, ahí al parecer mejoró un poco, porque el lag time pasó de ahora es milisegundos. ¿Me escuchan bien? ¿O mejor? Sí, ahí mejoró un poco. Ah, ok, bueno, sí, según esto debe haber mejorado. Perfecto, entonces, bueno, no sé si se escuchó, Pedro. Entonces, ahí en ese caso de que, digamos, tenga las luminarias, pero no tenga las especificaciones porque ese fabricante no lo tiene en internet o etcétera, entonces podrías utilizar algo que sea equivalente para hacer el cálculo. Una luminaria equivalente en Ok, otra marca que sí puedas tener acceso a la tabla. ¿Ok? Pero en principio, perfecto. siempre vamos a tener acceso a esa información. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Ajá, José dice que ahora sí se escucha bien. Gracias, José. Ok, perfecto. Entonces continuamos acá. Entonces, para repasar las etapas del cálculo de alumbrado de interiores, necesitamos saber las dimensiones del local, la altura, el ancho, el largo. Adicionalmente, la altura del plano de trabajo, si las luminarias las vamos a colocar colgantes o instaladas en la superficie del techo. Luego de la normativa, vamos a tener que determinar cuál es el nivel de iluminación en luxes en función de la actividad que se vaya a desarrollar en ese local, en ese espacio. Luego vamos a escoger el tipo de lámpara. Entonces ahí los catálogos de los fabricantes nos ayudan mucho porque en función de la actividad que se desarrollen, ellos tienen ya líneas desarrolladas específicamente para esas actividades, como por ejemplo van a haber luminarias por fabricante que van a ser específicamente diseñadas para salones de clase, oficinas, bancos, comercios, etcétera. Ya luego que escogemos el tipo de lámpara y la luminaria,
entonces determinamos el índice de local K, luego de la tabla de la luminaria calculamos se determina, mejor dicho, el coeficiente de utilización, definimos el factor de mantenimiento, calculamos el número de luminarias y luego hacemos la distribución de las luminarias con las lámparas correspondientes y como parte final calculamos la potencia total instalada porque en el capítulo 3 ahora tenemos que resolver, luego de que sabemos dónde van a ir para cumplir con los requisitos fotoeléctricos, entonces ahora cómo vamos a hacer para proveer la alimentación eléctrica a esas luminarias. Es decir, el próximo paso sería, en el próximo capítulo, cómo vamos a hacer el diseño de los circuitos ramales de alumbrado en ese caso. Las puedo colocar todas en un solo circuito ramal o quiero tener, digamos, dos circuitos ramales dependiendo de la potencia o cuántos switches le vamos a colocar para hacer el control, etcétera, etcétera. Y en términos generales, pues este es de nuevo el proceso o las etapas para hacer el cálculo del alumbrado. Entonces aquí hay un ejemplo, calcular el número de luminarias e indicar su distribución en el local destinado a un aula de dimensiones 7 por 12, tiene un alto de 3,5 metros y los colores de la pared son blanco, el piso es ladrillo claro, el techo es blanco, la altura de la luminaria a 3,5 metros de altura, es decir, se va a instalar en superficie, porque esto coincide con la altura del techo. Y aquí en este caso me están dando específicamente el tipo de luminaria que se va a utilizar, es decir, tengo los datos fotométricos de la luminaria y si miro ahí los datos fotométricos tengo una indicación de más o menos de cómo distribuye el flujo, tengo la distancia máxima a la cual se debe colocar para no tener lugares oscuros en el plano de trabajo, en ese caso sería 0,8 la altura del montaje. Me dicen que esta luminaria puedo tener factores de mantenimiento que van de 0,65 hasta 0, de 0,65 a 0,75, el índice de local y de nuevo el factor de utilización tomando en cuenta el factor de reflexión del techo y el factor de reflexión de las paredes, entonces vamos a determinar el coeficiente de utilización. Y aquí están las dimensiones del local, ahí en ese dibujo una representación en tres dimensiones. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a hacerlo pues siguiendo específicamente los pasos. Primero, entonces, de acuerdo al nivel, de acuerdo al uso, para aulas, un buen valor promedio recomendado es de 400 lux. Entonces, ver la tabla. Aquí en este caso sería ver la norma Covenin. Pero esta va a estar alrededor, creo que en salones la norma Covenin va de entre 300 a 500. Entonces, esto sería algo en el medio. 400 lux. Escogemos el tipo de luminaria, entonces vamos a escoger un tipo de luminaria fluorescente, ya tenemos la curva fotométrica, pero recuérdense que una luminaria, en términos generales puede tener o puede tomar diferentes tipos de lámparas, y las lámparas pueden tener diferente flujo, diferente temperatura del color, etcétera, etcétera. Entonces también debo escoger la lámpara que se va a utilizar para una luminaria en específico. Y entonces en este caso, escoge una lámpara, una luminaria, perdón, que puede tener dos lámparas fluorescentes y cada lámpara fluorescente provee un flujo luminoso de 3000 lumen. Eso quiere decir que la luminaria en total proporciona un flujo de la luminaria de 6000 lumen, que serían los 3000 de cada lámpara y tengo dos lámparas, serían 6000 en ese caso como total. Luego se calcula el índice de local y para las dimensiones que me dan de 7 por 12, con la altura del plano de trabajo de, eh, de 3,5 menos 0,85, entonces me daría en ese caso el K de 1,66. ¿Ok? Luego toma en cuenta el color del techo y el color de las paredes, y entonces para el techo me dice que es blanco, eso quiere decir que el factor de reflexión es de 0,7 y las paredes me dice que es de un color claro, entonces tomo un factor de
reflexión de 0,5. Como ya se han dado cuenta, el método Lumen no considera el suelo. Por eso el método de la cavidad zonal sí lo va a considerar. Pero de nuevo, si hacemos este mismo procedimiento a través del método de cavidad zonal, los resultados van a ser muy, muy, muy parecidos. Y de nuevo, estos son métodos, digamos, aproximados que existen cuando no teníamos muy fácil acceso a las computadoras para hacer el diseño asistido por computadora. Entonces, um, por eso, digamos, no nos enfocamos mucho en el método de la cavidad zonal, porque a la final, como ya mencionamos anteriormente hoy, todo esto a la final se materializa en hacer el cálculo utilizando CAD. ¿Ok? Ok, paredes claras 0,5, el techo claro 0,7, entonces definimos um, ese valor ahí, entonces de la tabla, considerando que el K nos dio 1,66, techo 0,7, paredes 0,5, entonces aquí vamos y buscamos de nuevo 1,6, entonces podemos tomar por ejemplo 1,25, el techo 0,7 y las paredes 0,5, entonces me va a dar por ejemplo que el factor de utilización lo puedo considerar está entre 0,50 y 0,53 y si hacemos la interpolación ahí nos va a dar que es más o menos 0,52. ¿Ok? El factor de mantenimiento entonces va a ser un aula, ahí no va a haber mucho mantenimiento, independientemente si es una universidad pública o privada, uno puede decir, bueno, voy a considerar el peor caso, entonces le coloco un factor de mantenimiento más bajo de 0,6. Y entonces utilizo la fórmula para calcular el número de luminarias. Entonces el E de la norma recomendada 400 lux, el área sería 84 metros cuadrados, que sería el ancho por el largo 12 por 7. Luego el factor de mantenimiento 0,6, el coeficiente de utilización de 0,52 y el flujo total de la luminaria, el número de lámparas por el flujo de la lámpara, entonces sería de 6000 lumen. Entonces fíjense que en este caso me dicen que tengo 18 o que se requieren 18 luminarias con esa lámpara, con esa luminaria para lograr un E de aproximadamente 400 lux en el plano de trabajo. Y eso es el cálculo. Ya luego que tengo el número de luminarias, entonces lo que tengo que hacer ahora es distribuirlas en el espacio. Entonces, para hacer la distribución, generalmente lo que vamos a hacer es distribuirlas de manera simétrica, tratando de mantener la relación lo máximo posible entre el ancho y el largo, de tal manera de que el flujo se distribuya de manera más uniforme en el plano de trabajo. Y eso lo aclara muy bien el profesor Jesús Manuel en su guía, porque a la final la distribución la hacen o se puede hacer definiendo un n sub a y un n sub b y eh, calculando o considerando el n total de 18 y entonces lo calculamos de esa manera. Entonces vamos a aclarar eso un poquito. Esto creo que no lo guardé, déjenme guardarlo. 2. Ok, entonces vamos a ver la distribución de luminarias, que es importante. Ups. Vamos a ver. Distribución. Está muy automático. No hay, a la cuarta va la vencida y no hay quinto malo. ¿Eh? There you go. Distribución de luminarias. Ok, entonces
Vamos a suponer si este es el local, y entonces este sería A y B, y entonces me dio un número total de luminarias n sub t. Entonces a la final lo que decimos es que n sub t va a ser igual a n sub a por n sub b, y a la final lo que decimos es queremos mantener la relación. Entonces n sub a entre n sub b va a ser igual a la misma relación que hay entre a y b. Y entonces con estas dos fórmulas pues podemos despejar, porque aquí por ejemplo puedo decir de que n sub a, por ejemplo, va a ser igual a entre b por n sub b. Y ahí vamos y lo puedo sustituir en la fórmula. ¿Ok? Entonces, si lo sustituyo en la fórmula, lo que me queda es lo siguiente. Sería el número total de luminarias, que esto ya lo calculé con el cálculo de alumbrado, va a ser igual a n sub a, es el que sustituí. Voy a sustituir n sub a, sería a sobre b, n sub b, por n sub b. Y entonces a la final queda que si aquí despejo n sub b, va a ser igual a la raíz cuadrada de b sobre a por n total, y n sub a va a ser igual a la raíz cuadrada de b, perdón, sí, sería de a entre b por n total. Y así es como lo distribuyo. Entonces, claro, obviamente van a haber algunos casos en los que esto no me van a dar números enteros, entonces lo aproximo. Vamos a hacer rapidín el ejemplo que tenemos ahí. El ejemplo que vimos en clase, ¿cuánto era? El ejemplo de clase eran 18 y era de cuánto por cuánto. Vamos a ver. Este era 18, nos dio 18 y era un salón de 12 por 7, ¿no? Entonces el n total serían 18 y tenía un ancho de 7 y un largo de 12. Entonces ahí voy y digo, bueno, el NA va a ser igual a la raíz cuadrada de el ancho, sería 7 entre 12 por 18. Esto no lo he calculado, entonces si lo pueden calcular ahí rapidín, y el n sub b sería igual a 12 entre 7 por 18. ¿Cuánto da eso? Ah, profe, calculando, Mónico. Ok, aquí están bien, a ver quién gana. Venezuela da 324 da primero. ¿Cuánto? Ya, me dio 3,24 en SUA. En el SOA 324, perfecto, muchas gracias. Sí, y ¿Y el creo que alguien segundo? consiguió el otro. Sí. Bueno, pues 18 entre Ah, 324, pero pues, está bien. este es al revés, ¿no? El otro es al revés. Al revés. Ok, 5.55. eso. 5.55. Entonces aquí ustedes como diseñadores deciden, ¿qué hago? ¿Qué es lo más lógico? Entonces lo más lógico sería entonces esto llevarlo a 3, ¿verdad? Y esto llevarlo a 6, ¿ok? Entonces vamos a ver cuánto me da si coloco 3 a lo largo de lo ancho y 6 a lo largo de lo largo. Entonces me daría que el n total sería igual a 6 por 3, entonces me sigue dando las 18 luminarias. Y entonces es la distribución que vamos a hacer en ese caso. Es decir, si este sería mi local de, de, de 7 por 12, por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto. Vamos a ver. Ya listo. Ok. A ver, entonces aquí vamos a colocar, entonces serían 3, entonces sería una distribución ahí en esa línea, otra aquí en esta línea, otra aquí en esta línea,
Y entonces la otra serían una distribución de 6. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en los puntos donde se intersecta, entonces, ¿qué vamos a colocar? Las luminarias, ¿ok? Y de manera simplificada, entonces esto sería, si esto es A, entonces sería A dividido entre 3, entonces aquí sería A tercios, A tercios, y aquí sería A sextos y A sextos. Y igual para el caso de lo largo. Y entonces ese sería la solución para ese caso. Ay, bueno, lo borré. No, no, lo perdí, no importa. Ahí está en el video. Eso quiere decir, si vemos acá, esa va a ser la mejor forma de distribuir las luminarias, en ese caso que serían de nuevo 3 por 6. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante, vamos a suponer que el local no sea, no sea rectangular. Vamos a suponer que tengan un local de esta forma. Entonces, ¿qué haría ahí en ese caso? Entonces calculo el alumbrado considerando que el local es de estas dimensiones, las distribuyo en las luminarias y veo cuáles son las luminarias que me quedan acá dentro del área del local, y entonces aquí en esta pared, entonces hago que la distribución sea simétrica para que se vea bien. Es posible que por acá, que en este ejemplo, que por aquí coloque otra luminaria, de tal manera que se vea ah, estéticamente bien. Entonces, ojo con eso. Otra solución para este problema sería entonces, bueno, puedo hacer dos ambientes, pero no sería la óptima aquí. Puedo considerar esta y después repetir ese patrón aquí. También pudiera ser una solución para ese caso. Profe, ¿puede repetir lo último que dijo, por favor, sobre la segunda opción? Ok, cómo no. La segunda opción sería, vamos a suponer que tienes ese local de esa forma, ¿verdad? Entonces, una opción sería, no es rectangular, entonces lo hago rectangular, entonces aquí paso como una línea imaginaria, hago el cálculo considerando estas dimensiones, ¿ok? Y la distribución que me dé aquí, vamos a suponer que fue esa. Entonces la sigo, la expando hacia allá. Entonces aquí tendría que colocar otra, 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 y a la misma distancia otra, y otra, y otra. Y así resolvería ese caso, ¿ok? Ese sería un caso. Otro caso es cuando tengo, por ejemplo, locales donde cambia la altura del techo. Eso se ve mucho en comercio, más que todo. Sería 5. Otro ejemplo sería, esto se los vamos a dejar de tarea. ¿Qué pasa si tienen un local? Ya va. Into shape of clear canvas. Ahí está. Vamos a suponer que tiene un local con estas características. Voy a volverlo acá. Vamos a hacer acá. Acá. Ok. Esto sería así, así. Ok. Entonces un local, esto sería el ancho, esto sería el largo y este sería la altura.
pero esa altura cambia en el local, ¿ok? Vamos a poner que tengo una H1, una H2. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué se les ocurre? Entonces, dependiendo de esta diferencia, puede ser que en esta área, entonces coloque las luminarias instaladas de forma superficial y en esta segunda área, entonces que las coloque de manera colgante. Esa pudiera ser, digamos, una solución. Y hacer el cálculo considerando entonces el área completa. Otro cálculo sería, vamos a suponer, si deciden colocar las luminarias aquí en esta zona donde el techo es más alto, entonces podrían dividir el local en dos volúmenes. Te calculan este volumen 1 con la altura H1 y luego calculan este volumen 2 con la altura H2. Y esa podría ser la alternativa ahí en ese caso. Luego, a lo mejor ahora les mando, o mañana, o cuando tenga chance, un problema, un examen completo, tipo, para que ustedes entonces tengan una referencia y que puedan estudiar y lo utilicen como referencia para el primer parcial. Y también me imagino problemas que les asigne o que les suministre el profesor Jesús. Pero para que tengan una idea así, o sea, que voy a esperar más o menos en el examen, cómo son los problemas, más o menos, problema tipo. Así pareció el problema del cálculo del amperaje de los conductores, algo así. Pero un examen completo, de semestres anteriores para que ustedes tengan pues una idea. Ok, perfecto. Entonces, si eso está claro, por ahora no hay preguntas. Entonces vamos a pasar a ver cómo hacer el cálculo de alumbrado con software. ¿Hay alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces, la última parte de esta unidad 2 es cómo se hace el cálculo de iluminación de interiores utilizando software. Y hemos dicho que para ese software vamos a utilizar Dialux. Vamos a utilizar el Dialux para hacer ese cálculo. Pero el Dialux, para hacer el cálculo, va a necesitar la información de la luminaria o luminarias del fabricante, entonces necesariamente va a requerir la instalación de un plugin que va a tener la base de datos con los datos fotométricos de las luminarias. Entonces hay que hacer dos cosas. Por ahí les mandé con anterioridad algunos videos de cómo instalar el Dialux, entonces sigan esos videos para que puedan instalar exitosamente el Dialux. Y su plugin. Entonces, para el Dialux se van a ir a esta página que ya se les había comentado, eldialux.com, y ahí lo van a descargar y lo van a instalar. Este es un programa de código de acceso libre, no hay que pagar licencia. Este, es un proyecto, digamos, colaborativo y es muy común en todas partes del mundo. Se utiliza mucho esto. Es un programa, como lo van a ver, vamos a ver ahorita posteriormente, donde se puede hacer cálculo de alumbrado de interiores, de exteriores, este, y lo pueden hacer tan detallado prácticamente como uno quiera hoy en día, en función de que usted puede colocar ahí mobiliario, diferentes texturas, etcétera, etcétera, para hacer el cálculo de alumbrado lo más exacto posible. Nosotros hoy acá vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, muy sencillo. Un ejemplo, por ejemplo, calcular el alumbrado de un salón de clase y ver qué tipo de información da y cómo podemos interpretar la información que ese programa pues suministra.
Y luego de que descarguen e instalen el Dialux en sus computadoras, también van a tener que ir a la página del fabricante. Entonces, generalmente, siempre yo utilizo Philips, uno de los más famosos en, en el mercado. Y ahí se van a tener que descargar el plugin que van a instalar para que funcione con el Dialux. Es decir, el Dialux es el programa que hace el cálculo del alumbrado y el plugin es el programa o la base de datos que tiene toda la información de las luminarias. ¿Ok? Eh, y de nuevo, sigan esos pasos que se les mostró um, en ese video de Dialux, o pueden buscar en YouTube uso de Dialux y ahí les van a salir una cantidad enorme de videos de cómo instalarlo, cómo usarlo. Aquí, lamentándolo mucho, no podemos entrar en tanto detalle, pues por cuestiones de tiempo y razones obvias, ¿no? Tenemos que cubrir todo esto en 2 horas nada más. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ir a Dialux. Aquí lo tengo ya corriendo. Entonces, después que ustedes instalan el programa, esta sería la primera pantalla que van a ver luego que lo corren. Y fíjense que él comienza, lo primero que nos muestra es un wizard acá. Y entonces, para que lo que nos atañe a nosotros en este momento es cálculo de alumbrado de interiores, va a ser la última opción que tenemos acá, que se llama este, cálculo de alumbrado de interiores, o simplemente acá en inglés Simple Indoor Planning, o una planeación simple de alumbrado interior. Pero si quieren ir un poquito más allá, como les dije, pueden ver también la parte de lo que es alumbrado de carreteras, planificación de espacios, porque de nuevo aquí permiten cambiar los colores, colocar mobiliario, etcétera, etcétera. Y pueden hacer también inclusive iluminación de áreas y de fachadas, ¿no? Entonces, también me permite, si lo ven acá, otras opciones como por ejemplo seleccionar las marcas. Yo ya seleccioné Philips y también hay una base de datos de conocimiento que pueden revisar y la parte de YouTube. Entonces, denle un vistazo cuando le instalen a esas opciones para que, digamos, diversifiquen un poco más allí el uso del programa. Pero por ahora, entonces simplemente lo que vamos a hacer acá es, vamos a seleccionar un cálculo simple de alumbrado de interior. Entonces le damos ahí, entonces va a cargar todas las herramientas que se requieren para hacer ese cálculo de interior. ¿Okay? Entonces estamos en esa parte del software. ¿Okay? Lo primero me dice, ok, ¿cómo se llama lo que usted está haciendo? O sea, aquí en este caso se llama habitación 1, room 1, room 1. Entonces, habitación 1, ustedes le pueden colocar ahí el nombre, lo que ustedes quieran, hacer la descripción del proyecto, etcétera. Eso es, como decimos, carpintería. Y bueno, se los dejo a ustedes. Aquí también entonces pueden definir el proyecto ya como tal. ¿Cuál es la fecha del proyecto? La descripción. Pueden colocarle fotos. Miren, así es como se ve realmente el local, etcétera. Aquí vamos a simplemente, muy básico, a ver cómo haría el cálculo para darles una pequeña inducción que ustedes entonces arranquen en utilizar esto para el cálculo de alumbrado. Y lo pueden usar luego también sin ningún problema en su carrera profesional. Entonces, lo primero es cuáles son las propiedades del local, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya por defecto me dio unas dimensiones. Este sería un local que tiene 5,4 de largo por 3,6 de ancho y una altura de 2,8 metros. Me da acá otras indicaciones como por ejemplo cuál es el ancho de la pared, en ese caso 0,2 metros, 20 centímetros, cuál es la altura del plano de trabajo y cuál es, cómo está ese plano de trabajo con respecto a las paredes. En este caso no hay, estamos a considerar el plano completo, inclusive tocando la pared. Y si me voy acá donde dice detalles, entonces fíjense que ya por defecto él ya carga unos valores prefijados allá, ahí de 500 lux.
como por ejemplo, cuál va a ser este Visual Task, sería el E requerido que queremos hacer el cálculo de alumbrado de 500 lux. Y algunos parámetros de cuál va a ser el nivel de iluminación en áreas adyacentes, en el fondo y algunos puntos acá en este caso, del nivel de uniformidad, que ya lo habíamos discutido también en la parte anterior. Y algunos otros allí que ya no son relevantes, pero entonces denle un vistazo a esa parte también y si tienen alguna pregunta, pues la hacen, ¿no? Ok, si regresamos acá, me preguntan, ¿y cómo va a ser el mantenimiento de ese local? Entonces el mantenimiento no va a ser detallado, vamos haciendo el ejemplo más sencillo, va a ser un mantenimiento fijo y entonces aquí es donde estamos definiendo ese factor de mantenimiento y en este caso el factor de mantenimiento alto de 0.8, ¿ok? Hay varias formas de ver el local, aquí lo estamos viendo como si fuera pues, el plano, pero también lo podemos ver 3D. Entonces, si lo vemos 3D, entonces fíjense, ahí está el local, este sería el piso, este plano amarillo acá sería el plano de trabajo y el plano de techo. ¿Ok? Entonces regresemos acá a la vista, digamos, eh, plano de planta. Ok, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo entonces, luego de que ya definimos eso, vamos a cambiar aquí un poquito estos parámetros, vamos a suponer que esto es un poquito más grande, porque es un salón de clase, entonces coloquémoslo, por ejemplo, de 10 metros y coloquémoslo por 5, ¿verdad? Puede ser un salón de 10 por 5, no un salón tan grande. Un salón de 10 por 5. Vamos a verlo cómo se ve en 3 dimensiones. Perfecto. Y el plano planta. Ok, luego, ya que definimos la construcción, entonces pasamos al próximo punto que es la parte de la iluminación. Ok. Entonces fíjense aquí, es donde después que instalen el plugin, ustedes se van a poder ir aquí y van a poder seleccionar cuál es la luminaria que van a utilizar para hacer el cálculo. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí ya estoy utilizando una luminaria Philips TCS 260 que tiene dos tubos TL5 de 35 watts cada uno. ¿Ok? Y están los datos fotométricos de la luminaria, etcétera. Entonces si le dan aquí a Select, como ya tengo instalado el plugin, que sería este plugin que está aquí, yo puedo añadir varias luminarias eh, y luego puedo comparar, digamos, cuál va a ser la diferencia si utilizo uno o la otra, tan rápido como hacer un clic. Pero de nuevo, un ejemplo bien sencillo, entonces vamos a suponer que estamos utilizando esa, entonces la seleccionamos. Perfecto. Y si vemos un poco los datos fotométricos, entonces aquí me estaría dando el flujo luminoso de la luminaria en flux, cuál es el porcentaje de salida. Entonces fíjense que está perdiendo un poquito porque está saliendo del 66.9%. ¿Cuál es la carga conectada total? Sería de 77 watts. Y ¿cuál va a ser ah, el fitting? Que sería en este caso la descripción de la carcasa, la luminaria, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya luego que se define lo que es la luminaria, entonces hay que hacer la distribución. ¿Ok? Tenemos que hacer la distribución de las luminarias. Para hacer que, luego que hagamos la distribución, entonces hacer que el programa pues me calcule los niveles de iluminación. Y entonces, para hacer la distribución, ya lo vamos a ver, pero si nos vamos acá, perdón, a este punto, entonces vemos los coeficientes de reflexión para el techo, para las paredes y para el piso. ¿Ok? Ok, ¿hay alguna pregunta?
hasta el momento. Estamos a la reunión. José dice que muy interesante. Sí, la idea, de nuevo, esto aquí es una inducción muy rápida. La idea es que vayan y descarguen el programa, instalen el plugin y que empiecen a jugar con el programa para este, ah, hacer el cálculo. Ok, entonces regresemos al programa. Y acá, entonces ahora vamos a tratar de hacer es la distribución. Y para hacer la distribución nos vamos aquí a donde dice la parte de cómo vamos a hacer el arrangement. El arrangement es la distribución. Entonces le damos ahí clic. Entonces me dice que hizo una distribución automática. Nosotros podemos forzarlo a que decirle, mire, yo quiero una luminaria aquí, allá, acá, no, pero entonces lo que queremos hacer es que él me calcule el número de luminarias en función de los niveles de iluminación que se requiere. Entonces, al darle ahí el clic, él hace prácticamente como un cálculo por el método lumen muy rápido para determinarse el número de luminarias. Y fíjense que al darle ahí que lo haga de manera automática, él ya las ubicó. Entonces, fíjense, cada una de estas ahora es la luminaria, una de las luminarias. Si lo vemos en 3D, pues entonces ahí vemos las luminarias ya distribuidas en el local. ¿Ok? Y ya luego, entonces, luego de que hacemos la distribución de las luminarias, esas luminarias las podemos cambiar. Esa distribución las podemos cambiar como nosotros queramos. Entonces también, digamos, jueguen con esto luego, ah, eh, cuando estén jugando con el programa o trabajando con el programa. Y ya luego entonces que hacemos la distribución de las luminarias, nos vamos acá a este botón y le digo que haga el cálculo. Cuando hacemos el cálculo, ahí es donde va a entrar a hacer el cálculo por el método punto a punto. Entonces le damos ahí, empieza a hacer el cálculo, aquí ven el progreso del cálculo y voilà, ya hizo el cálculo y entonces aquí lo que me está presentando es las curvas isolux, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí está la distribución de las luminarias y aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, en esta curva isolux, es la curva en el plano de trabajo en los cuales los puntos de iluminación son 600. ¿Ok? Esta sería la curva de 500, la curva de 400 y como podemos ver en este caso en particular, hacia las esquinas, entonces es más, se va haciendo más oscuro. Ok, luego de que se ha hecho entonces ese cálculo, pudiéramos ver aquí el reporte, vamos a ver la documentación, donde él me va a generar pues un reporte de ese cálculo, de todo ese cálculo de alumbrado, un resumen considerando todos los puntos que se consideraron en el plano de trabajo para hacer el cálculo del alumbrado. Me va a especificar exactamente la luminaria, el plano de trabajo, etcétera, consumo de la potencia, me está especificando aquí la lámpara, en fin, me va a dar aquí pues el reporte, ¿ok? Y básicamente eso es lo que es el cálculo de alumbrado. Luego puedo anexar esto a mi memoria descriptiva y voilà. Y lo otro que creo que les mencioné también con anterioridad es que ustedes pueden exportar a este programa directamente el plano, la información que tienen en el plano en AutoCAD, ¿ok? Entonces, para que consideren eso y lo tomen en cuenta. Ok, perfecto. ¿Qué más les puedo mostrar aquí? Bueno, básicamente era eso. Otra cosita antes de terminar con esta parte. Si nos vamos aquí a la información que hay del plano de trabajo, me va a dar el valor promedio. Entonces fíjese que yo le dije que era 500 lux y a la final con esa luminaria encontré una solución con un promedio de 547.
está bien, o sea que es mayor que el target de 500, ¿no? El mínimo, ese va a ser el punto el punto en el plano de trabajo que tiene el menor nivel de iluminación, 240, el máximo 657. Eso quiere decir que el mínimo entre el promedio es de 0.44 y que el mínimo entre el máximo es de 0.37. Entonces probablemente esto esté muy bajito, entonces probablemente tenga que tratar de buscar otra luminaria, otra solución para poder llevar esos niveles a mínimo a 0,5, como lo especificaba, o como, digamos, sugería los criterios que vimos con anterioridad. ¿Ok? Y bueno, miren, aquí se pueden hacer pues cosas, muchas cosas. Podemos colocar mobiliario. Aquí, ya después que hacemos el cálculo, más o menos tenemos una idea de cómo se va a ver la iluminación de las paredes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si hay preguntas. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo se hace en el programa para comparar un tipo de luminaria con otra? Por ejemplo, que usted acaba de mencionar que esta solución tal vez no es la mejor por los niveles que mencionó ahorita. Ok, gracias Juan, muy buena pregunta. Entonces ahí lo que tendrían que hacer es se van al programa y, perdón, se van aquí a la parte de la luminaria y déjenme ver, proyecto, y tendrían que añadir otra luminaria. Vamos a verlo aquí. Usamos details. Esta es la parte de la luminaria. A ver, entonces. Ajá. ah, ok. Aquí voy a ver, eliminar este. Ajá. Se me perdió donde creo que añadía la luminaria. Estaba, creo que era aquí. Déjenme ver. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a cerrar este. Y hacerlo otra vez. A ver si podemos añadirle dos. Tenemos esto como 10. 10 por 5 era, ¿no? 10 por 5 metros. Enter. Luego nos vamos para acá. Perfecto. Luminaria activa. Entonces aquí vamos a seleccionar. Entonces ahí me voy al catálogo. No, esa no me sirve. A ver. A ver. Aquí yo. Esta. Aquí está. Import luminary file. No. Ok, ahí era. Entonces tengo que darle al catálogo. Vamos a repetir eso, que es buena pregunta. Entonces acá en el icono, digamos, del fabricante están estas tres rayitas, que es el menú. Entonces ahí es donde van a abrir el plugin. Entonces, la base de datos. Entonces ahí le dan. Y entonces este va a ser cuando instalen el plugin, esto es lo que va a instalar en la computadora, ¿no? Entonces, está la categoría de la luminaria.
Entonces aquí pueden buscar, por ejemplo, si por la aplicación, si es una luminaria que va a ser utilizada para alumbrado de interiores o alumbrado de exteriores. Luego si ven aquí entonces va en función de la aplicación. Entonces si está, por ejemplo, montada en superficie, o si es un tipo proyector, o si es tipo suspendida, etcétera, vamos a utilizar esta que es montada en superficie. Entonces va a cargar, y entonces fíjense, aquí me llenó los datos de la luminaria. Entonces el housing es como la carcasa de la luminaria como tal, porque tengo que seleccionar la luminaria, que es la carcasa, la parte óptica, que sería la pantalla de la luminaria, es decir, cómo se va a difundir el flujo, y ya luego el tipo de lámpara que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que utilizo, selecciono esta, con esta y con este bombillo. Entonces ahí me está dando cuál serían los datos de la luminaria. Esta sería la curva fotométrica, y en ese caso me daría que para esa luminaria que estamos considerando ahí tengo un flujo luminoso de 5100. Entonces, si estamos contentos con eso, luego de que busco la luminaria en el plugin, le digo que haga añadir. Y entonces ahora lo que va a pasar es que ya luego me la cargó acá en el programa, ¿ok? Entonces fíjese que ahora la luminaria activa es la Philips BN1126C, etcétera. Y aquí puedo ver las dos que tengo, ¿ve? Esta sería la que utilicé yo inicialmente, y esta es la que acabo de añadir. Y ya luego de la que acabo de añadir, como es la activa, entonces ahora hago el arreglo, y entonces fíjese, ahí ya lo calculó, o sea, ya las ubicó, hago el cálculo. Y entonces ahora veo cómo mi casa me quedó peor. Pero bueno, es el ejemplo, ¿no? Si esta me quedó peor. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá en la especificación de la luminaria, de nuevo, esto es un ejemplo ilustrativo, ¿ah? Ella tenía, la distribución del flujo no era uniforme para cada lado, tenía más flujo hacia la derecha. Y esa sería entonces en ese caso. Am, Eh, para responder entonces tu pregunta, seleccionas las luminarias que quieres, y entonces las cambia y hace el cálculo y lo compara. Si quiere, digamos en ese caso. A ver, entonces si me regreso para acá, para el Light. Muchas gracias, de verdad Sí, es muy ujú. ilustrativo. Sí, y disculpa que no puedo cubrir aquí, digamos, todos los casos. Les quería mostrar en un ejemplo sencillo. La idea es darles esta inducción para que entonces ustedes arranquen con eso. Y ya luego, si tienen pues más preguntas, pues dudas que surjan, entonces lo discutimos acá. Ok, a ver, ¿alguna otra pregunta? Profe, para el proyecto es solo el salón de fiestas, ¿sí? Sí, para el proyecto es solo el salón de fiestas, o sea, hacer este cálculo solo para el salón de fiestas. Ujú. Y entonces ahí pueden buscar en la norma Covenant qué nivel de iluminación van a utilizar. Entonces van a buscar por ahí salón de reuniones, etcétera, pero debe estar por ahí alrededor de unos 300 lux. Ok. Ujú. Ok, perfecto. Eso era lo que les tenía preparado por hoy, para hoy. Entonces no sé si quieren utilizar el resto del tiempo haciendo preguntas o algo que quieran, digamos, repasar, etcétera. Déjame guardar esto. Ya con esto terminamos la unidad 2
Entonces, deben prepararse para el primer parcial. Y el próximo lunes, pues entonces arrancaríamos ya con la unidad 3, que es cálculo de circuito ramal. ¿Ok? Am, comenzaríamos cálculo eléctrico, cálculo de circuito ramal. Luego que calculemos los circuitos ramales, entonces vamos a hacer el tablero. El tablero es interesante porque hay que balancearlo, etcétera, entender todo lo que es el tablero, el cálculo de la canalización del circuito ramal. Ahí vamos a tener que tomar en cuenta que si van cierto número de conductores por una canalización, tengo que ajustar de nuevo el amperaje del conductor porque va a haber más temperatura ambiente dentro de la canalización, y ya luego entonces pasaremos a hacer el cálculo del alimentador, el tablero principal de distribución hasta que lleguemos al transformador y la cometida en alta y baja, que son todos los cálculos eléctricos en la instalación. Y ya luego que eso esté, digamos, cubierto, entonces pasamos a los sistemas auxiliares. Y ya al final, cómo se reporta todo esto de manera básica, o repasar lo que es la memoria descriptiva. Ok, profe, perfecto. Ok, entonces, bueno, am, de nada, Isabel. Traten de buscar el programa, que lo tengan corriendo lo antes posible y, bueno, si surgen dudas, eh, yo las puedo contestar, pues, a la orden. ¿Ok? Profe, ahí con el programa, ¿usted recomienda Philips? O independientemente podemos escoger cualquier otro Cualquiera. Yo de proveedor. Philips porque es como una de las más famosas, pero si vamos al programa y aquí vamos a crear otro nuevo. Close. Porque por lo menos a nivel mundial uno se puede referenciar por Philips y General Electric, ¿no? General Electric, Osram también está a nivel mundial. Ahí Ok. está. General Electric. Ok, ahí está, perfecto. Entonces, sigamos aquí. A ver, aquí ven este botón que dice Brands. Esas son las marcas. Entonces vamos a ver ahí. Ahí están todas las marcas. O por Sí, todas las marcas que están en esa base de datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí porque creo pueden que hay unas buscar. que están bloqueadas, ¿no? Sí, vamos a ver la Osram. Silvania, esta en Venezuela se encuentra o se encontraba, no sé ahora. Esta. No la he visto. Bueno, pero eso antes, ahorita no sé cómo está la cosa con la apertura en dólares y eso, pues, ajá, vamos, pero Orran debería estar por acá. Vamos a ver si la ven, me dicen, por favor. Tu. No la veo. Esto, vamos a buscar entonces por el nombre. Porque creo que Dialuz también tiene la opción de que uno puede ir al fabricante Ajá. y ellos tienen los archivos CAT. Sí, pueden exportar el archivo de la luminaria. Sí, Sí, como les dije, aquí hay infinidad de alternativas, entonces pues por eso es que nosotros les damos como un empujoncito inicial y ya ustedes pues, pueden ir un poco más allá. Bueno, no la encontré, pero vamos a ver si le damos aquí a la Silvania. Esta sí la conozco. A ver qué hace. Entonces, fíjense, la puedo decir añadirle a mis marcas, puedo bajar el catálogo de los productos. am, Puedo buscar esos productos en línea también si quiero. Y entonces buscar los archivos para ah, instalar el plugin para que me aparezca aquí y hacer lo mismo entonces que hice con la Philips. Como nos quedan unos minutitos, vamos a ver con la Philips
A ver si puedo encontrar algo que sea mejor. Hasta era lo que le decían, miren, estas de acá, a ver, que por eso nos dio, ven cómo distribuye el flujo más de un lado que para el otro. Aquí. Entonces por eso es que no nos dio. Ok, entonces este es el plugin. Vamos a ser un poquito más cuidadosos a buscar esto. Entonces estamos viendo las luminarias. Vamos a ver qué tipos hay. Downlights, que sería entonces las que me dan flujo más directo. No me interesa esa. Vamos a ver. Montada en superficie. A ver qué sale. Aquí hay varias. Y entonces, claro, uno ve el catálogo y entonces en función de lo que le guste en el catálogo, entonces escoge una de estas. Vamos a ver, aquí tiene, esta es una típica del TC de 2x54. Tiene dos tubos TL5 de 54, ya vimos lo que es el tubo. Aquí le puedo poner la pantalla. Fíjate, esta es de 8900. Uf, eso es mucho. Ok, entonces reset. Vamos a cambiarle el tubo. Entonces, vamos a poner otra que sea 2x54, 49. 1x28 no, son muy poquito. Vamos a ver. 2x28. Esta puede ser que 2x35. A ver qué nos da esto. Que le pongo esa. Perfecto. Aquí pueden ver también en el datasheet. Entonces le dan ahí. Entonces él lo va a generar. Entonces fíjense, quiere ver, pueden seleccionar aquí qué quieren ver en el datasheet. Entonces vamos a ponerlo todo. Vamos a darle un predefine formato y ahí le genera entonces la especificación de la luminaria, ¿no? Está la curva fotométrica, etcétera. Aquí está, le genera la tabla para hacer el coeficiente de utilización con el índice de local y las reflectancias de las paredes. Ok. Vamos a ponerle un poquito más de eso. Ahí está la tabla, ¿ven? Aquí. Bueno, en fin, es jugar con esto. Pues yo sugiero que utilicen la Philips, pero pueden utilizar otros fabricantes. Perfecto, muchachos y chicas. Eso es lo que les tenía para hoy. Genial, ya terminamos la unidad 2. Las próximas unidades va a ser más suave porque es puro cálculo eléctrico. Entonces ya es algo con lo que ustedes están familiarizados, ¿no? Y vayan pensando, en cálculo eléctrico vamos a tener que calcular tres cosas: el calibre de los conductores por capacidad de corriente, cálculo de caída de tensión y capacidad de cortocircuito. Esas son las tres aspectos que vamos a considerar allí para hacer el cálculo del cálculo eléctrico de los conductores, las canalizaciones, etc. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces si no tienen más preguntas, nos vemos el próximo lunes. Y ahora más tarde les monto el video y estaremos en contacto. Feliz noche, José. Ok, profe, gracias. De nada, hasta luego. Entonces que la Gracias, pasen bien. profe. Feliz noche. Igualmente, gracias. Bye. Chao.